María Valtorta, Fin de los tiempos. Continuación. Isaías capítulo 4, versículo del 2 al 6. Período intermedio de paz. Período satánico. Razón de los castigos. Los profanadores del santo y del santuario de Roma. Período intermedio de paz. La tierra, en paz consigo misma y con Dios, hecha como un inmenso altar, sobre el que el Maestro instruirá en el conocimiento exacto de la verdad a los hombres, para que los buenos no vacilen cuando Satanás, enfurecido por ver a la humanidad adorar a Cristo, se desencadene para librar la última batalla. Dice Jesús: cuando llegue el tiempo de mi reinado pacífico, y llegará, puesto que lo prometí, y yo no falto a mis promesas, los buenos que hay entonces en la tierra vendrán todos a mí. Será un período del que ya te hablé, aquel en que el espíritu habrá alcanzado, en su evolución, aquel grado por el que, espontáneamente, os dividiréis en dos bandos. Aquellos que viven alejados del espíritu yacerán sumidos en sus tinieblas, a la espera de llegar a integrar la milicia del príncipe del mal. Los que vivan según el espíritu irán en seguimiento del Hijo Santo de Dios, del germen del Señor, amado y bendecido por los hombres en gracia, que entonces comprenderán lo que, al presente, tan solo comprenden unos pocos elegidos, llegando a conocer cuál sea mi gloria y cuál la suya de hijos de Dios. Congregaré a mis santos, pues santo es todo aquel que me ama, y es seguidor mío, obediente y fiel. Los congregaré desde los cuatro ángulos de la tierra, y por su amor perdonaré las iniquidades de los hombres. La bondad de los santos apagará el rigor de la justicia, y mi amor, junto con el de mis santos, purificará la tierra con su fuego. La tierra, en paz consigo misma y con Dios, vendrá a ser como un inmenso altar, sobre el que el Maestro instruirá a los hombres en el conocimiento exacto de la verdad, a fin de que los buenos no vacilen cuando Satanás, enfurecido por ver a la humanidad adorar a Cristo, se desencadene para librar la última batalla. Período satánico. 3 veces más feroz, aunque breve, que el del anticristo. Será lucha de espíritus contra espíritus. Se salvarán aquellos que sepan estar a la sombra de Jesús Eucaristía, de donde brota toda fortaleza. Jesús. La última batalla será lucha de espíritus contra espíritus. Satanás, en contraposición a mi reinado espiritual y a mi enseñanza, opondrá su guerra satánica contra los espíritus para ver de extraviar a los más que pueda de entre los más débiles, y de sus reservas y fortalezas, en las que quedaron confinados cuantos permanecieron fieles a la bestia, aún después de la derrota de ésta y de su ministro. Extraerá sus agentes de seducción para desbaratar, por última vez, la obra de Dios, cuya ruina dio comienzo al pie del árbol del bien y del mal. La época satánica será 3 veces más feroz que la época anticristiana, si bien será breve, ya que por los que viven en aquella hora rogará toda la Iglesia triunfante en medio de los esplendores del cielo, rogará igualmente la Iglesia purgante entre las llamas purgativas del amor, y rogará, por último, la Iglesia militante con la sangre de los últimos mártires. Se salvarán aquellos que, mientras las tinieblas, el calor abrasado, las tempestades y los rayos de Satanás conturben al mundo, sepan estar a la sombra del tabernáculo, de donde brota toda la fuerza, puesto que yo soy la fuerza de los vivientes, y así, quien de mí se alimenta con fe y amor, llega a identificarse con mi fortaleza. Y serán pocos estos que se salven por cuanto, tras haber pasado yo siglos y siglos amando al hombre, éste no ha aprendido a amar. Ahora bien, ninguno, si es que se pierde, podrá culparme de su perdición. ¿Qué más podía hacer yo por vosotros, hijos de Dios, que preferisteis andar errantes, lejos de la casa del Padre, llegando incluso a vender al enemigo de Dios vuestra primogenitura divina? No digáis que por mi virtud podía yo impedir que os acechase el mal, y haceros asimismo buenos con mi poder, porque, en tal caso, tendríais menos mérito que el tallo de hierba que, sin advertirlo, huella vuestro pie. Pues la hierba nace y crece por sí sola,
sin que de ella tenga el Altísimo ni la mínima parte del cuidado del que vosotros tenéis. Este tallo recibe de Dios únicamente sol, rocío y un puñado de tierra. Vosotros, en cambio, contáis con la inteligencia para guiaros, con la gracia para iluminaros, con la ley para regularos. Me tenéis a mí por maestro, y tenéis mi sangre para vuestra salvación. Todo os lo di. Vosotros, en cambio, me habéis dado tan poco, y cada vez menos. Con paciencia de Dios, he cuidado de vosotros, mas vosotros siempre os habéis vuelto contra mí. Siempre fueron los desidiosos los menos culpables. Siempre habéis tenido miedo de hacer demasiado por vuestro Dios, que todo lo hizo por vosotros. Razón de ser de los castigos. Son llamadas de amor para buenos y débiles, ruina para blasfemos, embusteros, profanadores del santo y del santuario de Roma, más escogido que el templo de Jerusalén, pues está cimentado sobre la sangre de los mártires. Jesús. He aquí por qué os llegan los castigos. Ellos son cabalmente llamadas de amor, para ver de convenceros de que solo hay un Dios, y de que los otros dioses a los que servís con esa fidelidad que a mí me negáis, no pueden daros sino promesas falsas y seguro mal. De castigo en castigo, que va aumentando en la medida que aumentáis vosotros la idolatría y la fornicación, llegó a los grandes castigos, de los que este es uno de ellos, y por él, no ya una hilera de mi viña, sino toda la viña, se encuentra abierta e invadida y desbaratada por el enemigo al que servís, y al que yo dejo que os persuada con sus dones de muerte. Por esto os digo, venid a mí, llamadme con sinceridad de pensamiento y de corazón, y él se asomará al horizonte teñido de sangre, y Satanás, el torturador, huirá dejándoos libres. Mas vosotros no llamáis a Dios, os basta con cavilar cómo aprovecharos del mal general, en beneficio propio, y así aumentar vuestras riquezas, escalar puestos cada vez más altos, gozar y más gozar. Del que sufre, y esto los mejores, ni os preocupáis. De Dios menos aún. Antes le retáis, advirtiéndoos, blasfemos, a llamarle en confirmación de vuestros actos y pensamientos satánicos. Le provocáis a manifestarse cuando decís, no hay Dios, el Dios somos nosotros. Acumuláis con ello sobre vuestra lengua maldita y sobre vuestra alma vendida a Satanás, las brasas infernales que yo avivo con mi furor. Os maldigo desde ahora, serpientes con apariencia de hombres. Y si los anatemas de mis santos y las execraciones de mis buenos las tenéis vosotros por plumita de pájaro, que os viene encima sin causaros mal, porque tenéis un corazón de granito, os penetrará mi maldición dándoos tormento, porque yo soy el que abro los valles, derrumbo montes, separo los mares, hago temblar la tierra con el solo querer de mi pensamiento, pudiendo penetrar en la dura roca de vuestro corazón, haciéndola añicos, cual si fuera frágil ampolla de liviano cristal. Profanadores, embusteros, inicuos, seáis malditos por todo el mal que hacéis, por todas las almas a las que lleváis a desesperar de la bondad de Dios. Corrompéis con vuestros ejemplos y me las robáis echándolas a perder de mil maneras. Y con todo, no teméis. Pues bien, en la medida que seré justo y compasivo con los débiles, a los que con vuestro prestigio indujisteis al mal, otro tanto seré justo e inexorable con vosotros, pero ya desde esta tierra. Vuestro poder, vuestras riquezas provenientes del robo y por destilación del dolor de millares de hombres, se os esfumarán de entre las manos, cual humo de paja a la que se da fuego, para que no llegue a manchar si se conserva. Y nada habrá que sirva de defensa para vosotros, que sobrepasasteis toda medida. Quien tenga oídos, que oiga. No cabe extender la mano manchada de sangre contra el candor del santo, que habla en nombre del santo de los santos, y contra el santuario más escogido que el templo de Jerusalén, por cuanto sus cimientos, antes de ser echados, fueron bautizados con la sangre de mis héroes, habiendo recibido sus piedras por lluvias, las abluciones purpúreas de infinitos mártires. En él se encuentra el lecho donde reposa, a la espera de resucitar al lado de su maestro, el cuerpo de mi piedra elegida. Y yo os juro que aquel lugar,
es muchísimo más santo que lo fuera el templo de Salomón, y a los profanadores de este lugar, que es ya el paraíso, entended bien su porqué, les acaecerá lo que a todos aquellos que desafiaron la gloria del Señor. Escrito el 12 de noviembre de 1943. Nota. Isaías 4, del 2 al 6. En aquel día el vástago de Yahvé servirá de esplendor y de gloria para los salvados de Israel, y sucederá que el que queda en Sión y Jerusalén será llamado santo. Lavará de sus inmundicias a las señoras de Sión, y limpiará Jerusalén de la sangre que se derramó en ella. Nota 2. Sobre una copia mecanografiada anota lápiz María Valtorta, Roma, ya que toda Roma es un santuario por haber sido impregnada con la sangre y las virtudes de los primeros cristianos. Isaías, capítulo 10. El mundo, si ha de ser redimido, tiene necesidad de estar cubierto, no tanto de espigas cuanto de almas heroicas y de víctimas de caridad. Los hombres, tanto pequeños como grandes, se hacen instrumentos de Satanás. El Señor, que es más poderoso que Satanás, se servirá del propio hombre para castigar al hombre. Como se dice en Isaías, bastón y vara de la cólera de Dios. Esto es el hombre el uno para el otro cuando sobrepasa la medida. Dice Jesús: al llevar a cabo obras de maldad, os hacéis instrumentos de Satanás. Grandes y humildes, no os diferenciáis en el obrar. Sois dominantes y ladrones. Los grandes, con abuso de poder y latrocinio. Los pequeños, con una prepotencia y latrocinio mucho mayores de lo que su condición haría pensar que fuesen capaces. Y aún así, no se sienten satisfechos y ansían alcanzar otro grado mayor, a fin de poder oprimir y robar más. Entre vosotros no hay categoría exenta de culpa, y aquellos de entre vosotros que son moralmente honrados o santos por amor de Dios, constituyen vuestras víctimas preferidas porque, subversores como sois de la ley del amor, pagáis con odio al que dispensa amor y bondad. Sois malos con los buenos, y torturáis a quien, en nombre de Dios, no os devuelve mal por mal. Mas, aunque no os lo parezca, no penséis que hayáis de quedar impunes. Las gentes ven el castigo del grande y les pasa inadvertido el del pequeño, porque el grande, al caer, produce fuerte estrépito y el pequeño, en cambio, pasa sin llamarles la atención entre los muchos casos del mundo. Mas ya, desde esta vida, no quedaréis sin castigo. Os tomo cuando y donde menos lo pensáis. Lo demás vendrá después en la otra vida, donde no habrá piedad para los duros de corazón. Pues bien, vosotros que sois grandes ahora, ¿qué haréis cuando, en la medida de vuestro mal obrar, se alce contra vosotros la ira de Dios y la de los oprimidos? ¿No la sentís cernirse ya sobre vosotros y ascender cargada de rayos y pletórica, rompiendo todos los diques? Y cuando la nube reviente y desborde la tromba, ¿a dónde iréis vosotros que derramasteis el odio, el dolor y la injusticia a lo largo de vuestro camino, sembradores locos y endemoniados, usurpadores del pan de los demás y destructores del bien ajeno? ¿Cómo no pensasteis, cuando contabais con el tiempo, en prepararos con las riquezas injustas un refugio junto a los corazones de los hombres y de Dios? ¿Cuánto bien podíais haber hecho, viviendo bendecidos y pasar así, bendecidos, a la vida de la gloria verdadera? ¿Y cómo podréis vivir sin fe y sin amor, cuando seáis sojuzgados, al igual que vosotros sojuzgasteis a otros? Os hacéis instrumentos de Satanás, pero yo, más poderoso que Satanás, no bien juzgo llegada la hora de un nuevo diluvio. Os tomo y me valgo de vosotros, los unos contra los otros, naciones contra naciones, y a escala menor, parientes o amigos contra parientes y amigos, haciendo del hombre castigo del hombre, castigando las culpas del hombre, a través de las culpas del hombre, su semejante. ¿Oprimís vosotros? Pues bien, yo permito que otros os opriman a vosotros. ¿Robáis una patria? Pues bien, yo permito que otros os roben a vosotros la vuestra. Bien dice Isaías:
bastón y vara de la cólera de Dios. Estos sois el uno para el otro cuando sobrepasáis la medida. Así pues, estaría bien que aquellos para los que la lucha es próspera y les sonríe la victoria, no se creyesen ser para siempre los predilectos de Dios, y menos aún, que se tuviesen por tan perfectos que llegaran a creerse merecedores ante Dios de todo éxito humano. No. Si aquel que triunfa hace mal uso de su triunfo, a ese tal yo le heriré y le abatiré hasta el polvo. Yo soy el Rey, el Señor, y nadie más grande que yo. Yo soy el justo, y desconozco la parcialidad. Mi mirada contempla a todos con luz igual. Idéntico es el tronco del que procedéis, e idénticas vuestras obligaciones para con Dios, Creador vuestro, como idéntico es para vosotros su pensamiento. El más civilizado de entre vosotros es para mí lo mismo que el menos civilizado, como el salvaje que, fuera de la selva virgen, lo ignora todo, penetrando como penetro la verdad de vuestros pensamientos y la inocencia de vuestros sentimientos. ¿Cuántas veces miro con amor al salvaje que se postra adorando aquel simulacro que para él es Dios, y mediante ese simulacro se hace bueno, y aparto mi vista con desdén del civilizado que niega a Dios, al que conoce, con su palabra blasfema, con su pensamiento negador y con sus obras malditas?